Hola a todos, espero que estén de maravilla. Hoy quiero compartir con ustedes el primero de 3 videos que voy a realizar en torno al concepto de la regla fundamental en la técnica psicoanalítica, que es la asociación libre. En este primer video me interesa que conozcamos o analicemos el contexto en el que Freud estudia medicina y que existían, digamos, dos formas de enseñanza, al menos, ¿sí? En el ambiente en el que se movía Freud, que tiene que ver con la enseñanza de medicina en Alemania y en Francia. ¿Esto por qué? Porque finalmente esto va a marcar una diferencia en cuanto a la formación de los médicos en ambos países. Por un lado tenemos a los franceses que entrenaban a sus médicos en los hospitales, es decir, la escuela francesa tenía una enseñanza hospitalaria. Los jóvenes estudiantes de medicina estaban directamente en los hospitales aprendiendo tal, ¿no? Y mientras que las escuelas alemanas estaban localizadas dentro de las universidades, o sea, ellos no tenían los estudios en los hospitales, sino en las universidades, y el método de enseñanza pues era a través del laboratorio o los auditorios donde se impartían las conferencias. Esto es importante mencionarlo porque entonces lo que sí es cierto es que los médicos en las universidades alemanas estaban muy bien instruidos en algunas disciplinas científicas como lo son la química, la física y la fisiología, entre otras. Eh, Ahora, esto es importante porque hay que recalcar entonces que por un lado hay un énfasis en la práctica clínica y por otro lado hay un énfasis en la ciencia como tal, es decir, en la experimentación en la observación a través de microscopios, en el laboratorio y en hacer nosografía, ¿no? De órganos y tejidos, de algunas situaciones que se encontraban a través de la disección de cadáveres, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos el malestar humano, ¿sí? El escuchar al paciente, el interactuar directamente con el paciente, y tratar de que el objetivo no sea clasificar enfermedades, sino más bien tratar de curar el malestar de los pacientes que se recibían, ¿no? Ahora, este giro de la práctica clínica a la ciencia se llevó a cabo en Viena, digamos, por influencia de un médico, un anatomista y decano de la universidad que se llamaba Karl Rokitansky, disculpen mi pronunciación, quien creía que la anatomía patológica debería ser el centro de estudio de la medicina. Por lo tanto, los cimientos de la medicina tendrían que ser el estudio en los laboratorios a través de los microscopios y la disección de cadáveres para observar los órganos y tejidos del organismo humano, ¿no? Ahora, esta situación que se vivía en Alemania, eh, por lógica podríamos entender por qué los hospitales en este país estaban tan descuidados, ¿no? Todos los catedráticos estaban muy interesados dentro de sus laboratorios, detrás de su microscopio, intentando clasificar o hacer nosografía de las enfermedades de aquel momento, y por lo tanto los hospitales eran descuidados, es decir, el paciente realmente estaba muy descuidado y muy deteriorado el servicio en la práctica clínica. Esto no quiere decir que no existieran médicos en aquella época que le daban de alguna manera importancia más al objetivo médico de curar enfermedades que el de hacer ciencia o clasificar enfermedades, pero no eran tantos, y entonces digamos que el grueso de la población de los médicos en realidad desdeñaban un poco a los terapeutas, por ejemplo. Eh, entonces esto quiere decir que para los médicos de Viena no tenían tanto respeto hacia los terapeutas porque creían que muchas de las terapias que se estaban como llevando a cabo eran más que nada habladurías porque no podían ser comprobadas científicamente, ¿sí? Y por lo tanto solo pertenecían a ideas o cosas que algunos cuantos médicos con experiencias aisladas proponían pero que no tenían ningún sustento. Por lo tanto, había un escepticismo en Viena con respecto a las terapias racionales, ¿sí?
y los llevó de alguna manera a lo que se denomina históricamente como un nihilismo terapéutico. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque entonces el propio Freud, eh, que recibió esta educación en laboratorios, tras los microscopios, incluso él llevó a cabo bastantes investigaciones, tenía un ideal. El mismo Freud tenía el ideal de convertirse en un gran investigador. Sin embargo, por motivos tanto dentro de las instituciones como con motivos personales, Freud tiene que renunciar a esta idea de convertirse en investigador y decidir abrir su práctica clínica, con mucha frustración, claro está, porque su formación le daba más importancia a esta parte de ir tras la ciencia, ¿no? Y poca relevancia a el trabajo directamente con los pacientes. Pero como Freud tenía por ahí planes de casarse con Martita, requería dinero, requería situaciones, que estuviera su situación económica estable para poder brindarle algo bueno a su futura esposa. Y entonces se da cuenta que en el terreno de la investigación pues va a ser muy difícil crecer en este ámbito económico e incluso por algún consejo de alguno de sus profesores en aquella época le dice, no, pues aquí mejor abre tu consulta y trátale por ahí, porque ahí hay como más posibilidades de que tú vayas creciendo en esta parte, ¿no? Incluso, pero antes de renunciar completamente, recibe una beca para ir a estudiar a París y Berlín, donde va a conocer a su maestro Charcot y en donde va a cambiar de interés del estudio del sistema nervioso, de la neurología, hacia la parte más psicológica, cuando descubre que se están trabajando con ciertos malestares que nada tienen que ver con el cuerpo, es decir, que no tienen una causación orgánica, sino que se están investigando qué otras posibles causas hay para ciertos desórdenes o malestares de aquella época. En este rubro se van a encontrar las neurosis y la histeria propiamente dicha. El interés de Freud por estos fenómenos le va a abrir el panorama hacia el estudio, la investigación de estos fenómenos y obviamente hacia un interés también de la necesidad de abrir una clínica que trabaje con estos padecimientos que, como no tienen nada que ver con el cuerpo, necesitan una especie de tratamiento para poder brindar cierto bienestar a los pacientes que sufrían de estos tipos de malestares, ¿no? Ahora, el maestro Charcot era de Francia, ¿no? Y utilizaba un método de investigación que era la hipnosis, ¿sí? Esto lo quiero recalcar porque Charcot no utilizaba la hipnosis como una técnica terapéutica. Freud va a tener influencia del hipnotismo como método terapéutico a través de otra escuela de Francia, la escuela de Nancy, en la ciudad de Nancy, en donde va a conocer a Bernheim, que a su vez tuvo un maestro que es Liebelt, y que habían propuesto la hipnosis y la sugestión hipnótica como un método terapéutico para trabajar con malestares neuróticos e histéricos, ¿sí? Más adelante podemos hacer un video en donde podamos ver cómo estas dos escuelas estaban como en una lucha constante porque en torno a estas malestares neuróticos e histéricos. Pero bueno, ahorita lo que me interesa es que ustedes de alguna manera se den cuenta que Freud en su desarrollo como estudiante de medicina tuvo una enseñanza más de tipo orientada hacia la investigación, hacia la ciencia, pero posteriormente cuando viaja a Francia y conoce a su maestro Charcot y después tiene contacto con este otro maestro Bernheim de la escuela de Nancy, empieza como a tratar de integrar tanto este carácter científico que tenía, digamos, en sus venas, más una práctica clínica. Entonces, mientras que en Viena desdeñaban un poco la práctica terapéutica en favor de la científica, fue lo que va a lograr al estar trabajando en estos malestares neuróticos o histéricos, es unir el carácter científico de la teoría con una técnica que trabaje con estos problemas que finalmente se había descubierto que nada tenían que ver con el cuerpo. Obviamente esto le va a costar bastante trabajo
porque existían al menos dos vertientes muy importantes que trataban de explicar los fenómenos neuróticos no con causas psicológicas, sino a través de explicaciones de tipo constitucional, es decir, que la causa última de la histeria o de los fenómenos histéricos eran situaciones de herencia o debidas a otros factores degenerativos del mismo organismo humano, lo cual dejaba sin posibilidad a estos tipos de sintomatologías de tener un tratamiento curativo, ¿no? ¿En qué sentido? En que obviamente si la situación o la causa viene de la herencia, pues nada hay que hacer y entonces ninguna terapia pues podría ser válida para tratar de contrarrestar estos síntomas, ¿no? Lo que había serían medidas paliativas que tratarían de prevenir que esta herencia se llevara a cabo o que si ya había síntomas, pues tratar de aminorar los malestares. Cuando Freud va a proponer al psicoanálisis como una técnica terapéutica, pero además como un edificio teórico y un método de investigación, lo que va a hacer es justamente esa unión de la que les hablo, ¿no? Pero para poder llegar a la creación del psicoanálisis y a la regla fundamental que es la asociación libre, Freud va a probar con algunos métodos terapéuticos que existían en la época. En los próximos videos vamos a estar hablando un poco acerca del método catártico, ¿sí? Y cómo fue el salto de la hipnosis, de la sugestión hipnótica, hacia ese método catártico que no es propiamente freudiano, sino es de Breuer, y después cómo Freud va a abandonar la hipnosis y junto con la hipnosis va a abandonar el método catártico y va de alguna manera a proponer otra técnica intermedia antes de la asociación libre que tiene que ver con la técnica de la presión en la cabeza, cuya influencia va a tener mucho que ver Bernheim con esto, lo vamos a ver más adelante, y cómo después de esta presión de la cabeza él va a llegar a la teorización de la regla fundamental que es la asociación libre. Pero entonces eso lo veremos más adelante. Lo que me interesaba ahorita era que de alguna manera ustedes conocieran que dentro del contexto en donde estudia Freud, pues había cierta discrepancia en cuanto a los objetivos de la medicina, ¿no? Por un lado estaba hacer nosografía, hacer ciencia, y por otro lado estaba la parte de la práctica clínica como tal. No me parece que ninguna de las dos posturas fuese una mejor que otra. Yo creo que las dos son igual de importantes, pero lo importante, lo relevante de esto es que Freud logra unificar, hacer que su técnica terapéutica tenga también bases sólidas, científicas, de acuerdo a toda una teoría que va a estructurar a lo largo de su obra. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y bueno, los espero en el siguiente video para hablar sobre el método catártico. Un saludo y hasta luego.